Las startups es un concepto relativamente nuevo, empezaron a salir en los años 90, se pusieron de moda justo con el lanzamiento de la burbuja de las .com. Aún así, como ya sabéis, las .com se cayeron, hubo un montón de dinero ahí perdido y sufrieron bastante este tipo de negocios, pero bueno, se han mantenido perfectamente porque al final la tecnología, por así decirlo, la gran innovación de las startups es muy potente. ¿Cuál es la gran innovación de las startups? Pues bien, resulta que hay avances tecnológicos y formas de hacer nuevas las cosas que requieren de mucho riesgo, ¿vale? Del emprendedor para probar de hacer eso. Antiguamente, la forma de financiación de cualquier negocio era con sus ahorros o iba al banco y pedía un préstamo, el cual iba a pagar unos intereses cada año. ¿Cuál es el problema? Con tanta innovación metida por en medio y con tanto riesgo, los bancos no daban préstamos a este tipo de emprendedores porque no entendían su modelo de negocio. Si yo aparezco en un banco y te digo, voy a hacer una revolución y voy a crear una cosa nueva que lo van a usar millones de personas, pues el banco lo que te va a pedir es una cuota de mercado, hacia qué mercado vas, cuánto vas a conseguir ese mercado, etc. Si estás creando una categoría nueva de negocio, por ejemplo, los ordenadores personales, o yo qué sé, el nuevo Airbnb, que estás juntando gente con espacios y tal, el banco no va a tener una referencia para analizar ese negocio y el riesgo es altísimo. Si tuviera que ir prestando solamente con la idea de que le vuelvas el 10%, no le salen las cuentas. Por lo tanto, aquí aparecen tipos de inversores que lo que te dicen es, oye, mira, no, yo de tu negocio no te voy a hacer un préstamo. Yo quiero que si mi riesgo de perder este dinero es muchísimo mayor, quiero que mi recompensa sea también muchísimo mayor. Entonces yo lo que quiero es parte de tu empresa. Yo lo que quiero es el 20% de tu negocio, ¿vale? Porque si triunfas, si tu empresa vale 10.000 millones, yo quiero ese 20% de 10.000 millones que van a ser 2.000 millones. Si no, no me salen las cuentas. ¿Por qué? Porque este inversor, que puede ser una institución, que eso se llama un venture capital, o puede ser una persona que se suele llamar un business angel, que es un inversor ángel. ¿Qué es lo que hacen estos inversores? Se ponen a ver muchos proyectos que les interesen, los que crean realmente que van a triunfar, saben que hay un riesgo asociado altísimo, entonces se llevan el 20% de cada uno de los negocios, o el 10, o el 3, o lo que sea, ¿eh? Esto es un ejemplo. Entonces, estas empresas, estas startups, saben que el 90% van a fracasar. Entonces, yo esto siempre lo comparo como las tortugas, que la madre tortuga pone un montón de huevos y aquí está el mar. Y las tortugas ponen aquí los huevos, cuando nacen tienen que intentar llegar a la playa. Pues bien, como te comprenderás, la mayoría de las tortugas no llegan a la playa. Pero aparece una que sí que llega, entonces como han puesto 100 huevos, solo con que llegue una o dos ya tiene sentido. Pues esto es básicamente lo que hacen los inversores. Ponen dinero en un montón y esta que llega va a ser tan valorada que va a compensar las inversiones fallidas que han hecho en el resto de sitios. Esta innovación a la hora de invertir fue una revolución, porque en un ambiente donde cada año la tecnología cambia tan rápido, se necesitan un montón de emprendedores que sean capaces de ver esto y arriesgarse como sea para intentar llegar a la cuota de mercado en ese nuevo mercado que se está creando. Estas startups, como te decía, están basadas en innovaciones tecnológicas. La diferencia entre un negocio tradicional, aparte de cómo se financian, también es que un negocio tradicional tiende a replicarse poco a poco. O sea, te va bien un restaurante, pues abres otro. Te va bien un producto, abres otra línea de negocio. Es una réplica poco a poco. La idea de las startups es que se repliquen lo antes posible, lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque suelen ser sectores que cuando llegas a una alta cuota de mercado, o sea, cuando llegas a tener bastante mercado, suele ser muy difícil competir contra ti. Porque suelen ser negocios de plataformas, de sectores que tienen altas barreras de entrada, que es difícil que venga un atacante y compita. Por lo tanto, cuando el premio es tan suculento como hacerse con un mercado nuevo y hacerse con el control y ser uno de los jugadores principales, si es tan suculento el premio, es por eso que se mete tanto dinero en este tipo de sectores. Como decíamos, como el premio a llegar es tan suculento, ¿qué es lo que pasa? Muchas empresas y emprendedores también quieren llegar a ese premio cuando se dan cuenta. Por eso, la velocidad y el crecimiento en las startups es fundamental, porque lo que realmente están queriendo es hacerse lo más grande posible, necesitan capital para llegar lo antes posible ahí.
no pueden permitirse estar poco a poco creciendo, haciéndose un nombre, etc. Necesitan copar el mercado lo antes posible, porque el ganador, el que llegue antes, será muy difícil que compitan contra él. Y por eso además se crean ecosistemas, ¿no? Por ejemplo, Palo Alto, San Francisco, Silicon Valley. ¿Por qué salen tantas startups? Porque se crea un ecosistema donde es un ciclo vicioso, en el sentido de que estos emprendedores, cuando llegan a tener estas valoraciones tan grandes, se hacen de oro y quieren seguir invirtiendo en cosas que conocen, que básicamente es el mundo de las startups. O sea, siguen invirtiendo en otras startups, en otras personas, porque entienden este modelo. Entonces se genera ahí un caldo de cultivo donde hay un montón de inversores, hay un montón de emprendedores con un montón de ideas, y eso se genera un montón de innovación de este estilo. Alto crecimiento rápido, basado además en tecnología. Aunque cada vez más inversores han ido entendiendo cómo funciona el juego y se han ido yendo a diferentes países, ¿no? O sea, ya ahora ya hay inversores de Venture Capital y de Business Angels en todo el mundo, y hay startups, por así decirlo, en casi todo el mundo. Pero es algo relativamente muy nuevo, o sea, eso hay que tenerlo en mente. ¿Y cómo se suelen financiar estas empresas? Pues bueno, al principio se suele decir que son Friends, Family and Fools, que coges dinero de tus ahorros, amigos, familiares, etc. Se suele decir en este caso que si coges dinero de familiares, que hagas tickets pequeños, en el sentido de que no le pidas a tu madre que te dé los 100.000 euros que para todo, sino, oye, lo máximo que podéis invertir son 3.000 o 2.000. De esta forma haces 100 tickets y se los vas vendiendo a amigos y familiares, para que si se pierde, que no pierda tu madre muchísimo dinero. Pero la idea es que empiezas con Friends, Family and Fools, luego te viene una ronda Seed, que es un Business Angel, que te da un dinero ya un poco más grande, por así decirlo. Pues, no sé, se juntan 10 o 5 Business Angels y te dan en total 100.000, 200.000 euros, ¿no? Y se llevan, pues eso, entre un 15 y un 20%, luego pasas a rondas de inversión, la ronda A, la ronda B, la ronda C, la ronda D, etcétera, cada vez se va haciendo más grande. Aquí ya vienen instituciones un poco con más nombre y capital, son los Venture Capital, que lo que hacen es invertir en un montón. Y luego, por último, la idea de este tipo de startups es que la compre otra empresa por una alta cantidad o que la acaben saliendo a bolsa. ¿Por qué? Porque los inversores que han puesto ese dinero al final quieren recuperar ese capital. Además, es un mundo bastante complejo de por sí. O sea, yo si vas a montarte en este tipo de forma de empezar, hay podcasts ahí fuera que hablan sobre startups, hay 1000 historias, ¿no? Pero quiero que entiendas un poco así por encima cómo funcionan. Otra forma que también es curiosa cómo funcionan es el tema de los fundadores. Los fundadores, si te fijas, van perdiendo porcentaje cada vez que entran inversores. Y al final esto se llama irse diluyendo, en el sentido que van perdiendo parte de su empresa. Hay también cosas como el vesting, ¿no? Que el vesting lo que hace es que si, por ejemplo, hay 2 fundadores, los inversores ponen dinero, dicen, oye, está muy bien, pero yo no me fío de ti, y si mañana dejas la empresa, ¿qué? Pues básicamente lo que hacen es quitarle las acciones a estos emprendedores, y cada año van desbloqueando parte de lo que le correspondería. De esta forma, entre ellos, si uno se enfada y se va, no deja colgado al resto de personas, ¿no? Es todo un mundo súper interesante a nivel de inversiones, etcétera, que si obviamente esta es la tipología de forma de empezar que quieres hacer y tienes una razón y un porqué claro, fuerte, hay 1000 cosas, ¿no? Cómo hacer presentaciones a los inversores, el pitch deck, etcétera, que en la parte de financiación lo veremos también un poco en profundidad, pero es un campo fascinante y lleno de cosas. Cosas negativas, obviamente, pues que hay un riesgo altísimo, ya ves tú, o sea, viendo cómo operan los inversores te puedes dar cuenta del riesgo que hay. O sea, no son tontos, están invirtiendo en 100 empresas pensando que una les va a pagar el resto. O sea, tú eres de los emprendedores que vas a montar la empresa y a lo mejor no llegas.